En principio, el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que se aplica en todo el mundo, ¿no? En otras partes del mundo se le llama excise. Ahora vamos a ver, ¿no? En general, es creado por los estados para influenciar el consumo de determinados bienes o servicios, ¿no? De acuerdo a determinadas políticas de ese gobierno, ¿no? Como mencioné, esta definición está en el glosario de la OECD, ¿no? Que nos dice que es un impuesto especial que grava determinados tipos de bienes. La OECD menciona bienes, pero se aplica también para bienes y servicios. Y en ese sentido, la primera diferencia con el IGB, que es un impuesto que se le parece mucho, ¿no? Pero no es igual, es que el impuesto selectivo al consumo pretende gravar solamente determinados bienes y servicios, no la generalidad de bienes y servicios, como es lo que pretendería el IGB. Un IGB, digamos, correcto, porque sabemos que en nuestro caso también tenemos una serie de exoneraciones al IGB que distorsionan un poco la naturaleza de este impuesto. Pero en principio, repito, es un impuesto que grava determinados bienes y servicios, no todos, ¿no? Es un impuesto que tiene que depender de un sustento en una política de gobierno. El Estado debe querer algo, ¿no? Y debe tener claro qué es lo que desea al gravar determinados bienes y servicios con este impuesto. Por eso yo les comenté que en estas conversaciones que yo tenía con los asesores del ministro de Transportes, ellos no tenían claro cuál era la política del gobierno que sustentaba la aplicación del impuesto selectivo al consumo en el caso de este tipo de combustibles, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Otro tema que dejo planteado, que seguramente el doctor Leonardo López, que nos va a conversar también después de mi participación, ¿no? Es qué tipo de tributo es el impuesto selectivo al consumo, porque es medio raro, ¿no? Obviamente, como no hay una prestación de parte del gobierno al contribuyente, no podemos... Ustedes saben que antes, quizás para los que todavía no han llevado el curso de Código Tributario, los tributos, de acuerdo a nuestro Código Tributario peruano, se dividen en tres especies, ¿no? El impuesto, la contribución y la tasa, ¿no? En el caso del impuesto selectivo al consumo, como no hay una contraprestación por parte del gobierno, quedan descartadas la contribución y la tasa para definir al impuesto selectivo al consumo. Entonces tendríamos que es un impuesto. Pero ahí me queda la duda. Yo lo he comentado en algunos papers que he escrito, ¿no? Que el impuesto selectivo al consumo no queda claro que sea un impuesto. En mi opinión, al menos, podría crearse una categoría adicional, ¿no? Porque este es un impuesto cuya política que lo sustenta se cumple cuando no se recauda, ¿no? Al revés, los impuestos generalmente cumplen su finalidad cuando más se recauda para sostener el gasto fiscal, el gasto de gobierno en bienes y servicios que provee a la economía y a la sociedad en general, ¿cierto? Pero la política de este impuesto se cumple mientras menos se recauda, ¿no? Porque lo que quiere es desincentivar determinadas conductas, determinadas demandas, ¿no? Entonces, quizás sería conveniente, digamos a manera académica, hablar de una cuarta especie de tributo, ¿no? Que tendría también al impuesto selectivo al consumo, tendría los derechos antidumping, que también tienen una finalidad semejante, ¿no? Desincentivar las importaciones de bienes a precio dumping, igual que los derechos compensatorios o igual que las salvaguardias. Se cumple la política mientras menos se recaude. E incluso en esta cuarta especie pueden estar los aranceles, en mi opinión, porque también aparentemente la política se cumpliría mientras menos se recaude. Si no, yo pregunto, ¿cómo es que los gobiernos desde el año 2002 hacia acá han bajado aranceles, ¿no? Si quieren saber más o menos, sí, a grosso modo, más del 90% de los productos, de los bienes que se importan al Perú, tienen actualmente, o se les aplica en su importación un arancel de 0%, ¿no? Y además, en aquellos casos donde se cobra un arancel de 6 u 11%, estos también pueden estar desgravados porque también desde el año 2002 hacia adelante se han celebrado múltiples tratados de libre comercio que generan el beneficio del rebaja o no pago de aranceles. Entonces, la política del gobierno
en los últimos 20 años, 20, pues desde los años 90 se han ido bajando los aranceles poco a poco, ¿no? Ha sido cada vez aplicar menos aranceles, ¿no? Entonces la política ha sido aplicar menos aranceles. Entonces, esta cuarta especie podía contener al selectivo al consumo, a los aranceles, a los derechos antidumping, compensatorios, salvaguardias, etc. ¿No? Bueno. Un segundo. Ya. ¿Qué clases de impuestos selectivos al consumo existen en la doctrina? ¿No? Los selectivos que graban el lujo, por eso en otros países se le llama el luxury tax o el sin tax, que es más divertido, sin de pecado, ¿no? El impuesto al pecado, ¿no? ¿Por qué se graban bienes suntuosos de lujo, ¿no? Grabando aquellos bienes que consumen las personas que tienen mayor poder adquisitivo. Lo que en principio está bien, ¿no? Pero vamos a ver, acá otra idea, ¿no? Otro tema a discutir, porque es lo que quiero hacer. No estoy soltando respuestas, sino temas que debieran discutirse, ¿no? Todos sabemos que el tributo tiene una función redistributiva de la riqueza, y eso es absolutamente correcto, ¿no? En nuestra sociedad, el compromiso es que los que más tienen aporten más para el beneficio de todos, ¿no? Pero sin excederse, y hay que tener mucho cuidado con... Yo presumo que John estás ahí porque me queda poco tiempo. Ya, no te preocupes, voy a correr un poquito. Creo que me faltan un par de diapositivas. Entonces, hay que tener cuidado con grabar las sobreganancias, ¿no? Grabar el éxito puede generar desincentivos a la inversión interesante, ¿no? ¿Por qué grabar cuando alguien invirtió y obtuvo más ganancias de lo esperado, ¿no? Entonces, por ahí es un tema a pensar. También existen los selectivos que graban cuando hay una afectación a la salud, ¿no? Cuando existen consumos que producen externalidades negativas, ¿no? Tipo el consumo de tabaco, petróleo, alcohol. También aquellos que están destinados a proteger el medio ambiente, por eso también se le llama pollution tax, ¿no? Betty de la Vega mencionó cuando le tocó exponer este convenio de París, ¿no? Y también está el protocolo de Kioto, que generan en muchos países compromisos de proteger el medio ambiente, ¿no? El selectivo ayuda a cumplir esos compromisos. Luego, tenemos también los selectivos que pretenden grabar el consumo para poder cobrar a modo de peaje, ¿no? El uso del servicio. Porque, por ejemplo, el combustible también se graba en otros países, porque se supone que, o bajo la premisa de que los que más conducen autos son los que desgastan las pistas, entonces, al grabarlos con este impuesto, esto sirve para mantener estas pistas, ¿no? Entonces, rápidamente, este impuesto ha evolucionado de tener una finalidad fiscal a una finalidad extrafiscal, ¿no? Ya no sirve tanto para sostener la caja fiscal, sino para incentivar o desincentivar el consumo, ¿no? De determinados bienes y servicios, pero ahí también hay que pensar cuánto o qué poder, qué potestad tiene el gobierno de manipular nuestros hábitos de consumo, ¿no? A ver, rápidamente, creo también un par nada más. Diferencias con el IGB, creo que esto lo voy a tener que pasar, y más o menos ya lo mencioné. La final extrafiscal, y con esto acabo, ¿no? En otros países existe el concepto de hypothecation o cost recovery, ¿no? Que significa que, en principio, el gobierno no puede afectar nuestra libertad de consumo, ¿no? Excepto hay determinados bienes que son ilícitos, ¿no? Por ejemplo, las drogas, ¿no? Pero si el consumo de determinado bien no es ilícito, cigarrillos, cervezas son lícitos, al generar externalidades negativas, ¿no? Mayor gasto, digamos, de parte del Estado en salud, etcétera, ¿no? Con este impuesto se identifica a aquellos que generan este daño, ¿no? Quien genera este perjuicio social, y se les hace pagar por ese daño, ¿no? También se habla del concepto eco-marking for funding, que significa que uno de los requisitos, en verdad, esto brevemente, quiero recoger nada más lo que iba a decir anteriormente, en otros países la finalidad extrafiscal de este impuesto se cumple porque existen tres consecuencias. Uno, este impuesto reduce el consumo porque afecta la demanda encareciendo el precio, ¿no? De estos bienes y servicios.
Así reduce externalidades negativas, pero muy importante, genera un fondo de compensación a modo de una tasa, ¿no? Eso se llama el principio de eficiencia económica, y este fondo generalmente sirve para investigar, para hacer investigación, para apoyar en el gasto público de salud, por ejemplo, ¿no? Generalmente, además, este impuesto tiene que ser bien pensado para que sea proporcional al daño. A mí me queda la duda, y eso creo que lo va a mencionar el doctor Leonardo López, si, por ejemplo, el impuesto que se compra en los combustibles en verdad está bien pensado, porque aparentemente los montos que se cobran no afectan la demanda, ¿no? Y parece que estuviera pensado así a propósito para no afectar la demanda porque tiene más bien una finalidad recaudatoria. Entonces, en verdad, no está cumpliendo su finalidad de proteger el medio ambiente porque no está generando que exista menos polución, ¿no? Entonces, y con esto cierro un minuto, para quien genera la política de aplicación de este impuesto tiene que pensar y tiene que tener en cuenta, ¿no? Al momento de generar la legislación de este impuesto, que tiene que tener en cuenta que existe una libertad de consumo que proteger, y además existe un interés social, ¿no es cierto?, de no generar daño al colectivo, ¿no?, pero una libertad individual de consumo, ¿no? Tiene que saber también que si bien hay determinados bienes jurídicos que proteger, como el medio ambiente, ¿no?, se genera una distorsión en la economía, que en general se desea que los estados permanezcan neutrales, y no distorsionen los precios de la economía, y que también tiene que pensar en este caso que hay un costo y un beneficio, ¿no? Toda decisión importante, eso lo sabemos todos los ya mayores, ¿no? Tiene un costo y un beneficio. No hay decisión importante que uno tome que tenga solo beneficios o solo costos, ¿no? Digamos, con esto cierro en 10 segundos, el matrimonio, por ejemplo. A mí me genera mucha felicidad. Yo tengo una esposa y 2 hijos que me generan alegría todos los días, pero también es pesado a veces sobrellevar el matrimonio. Tiene sus costos también, ¿no? Entonces, y todo es así en la vida. Y las decisiones de política de Estado también. No hay una decisión que solamente va a plantear beneficios, y tampoco hay decisiones, a veces nos manejamos así simplísticamente, y son, todo esto, esta decisión es perjudicial. No. Toda decisión tiene como posibilidades, ¿no?, beneficios y costos, y obviamente el legislador tendrá que aplicar aquella que en el determinado contexto tenga mayores beneficios que costos, y eso específicamente en la aplicación del impuesto selectivo al consumo. Yo con esto he acabado, John, me he pasado un poquito, mil disculpas, y nada.